Bien, perfecto. Muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Samuel Salazar. El día de hoy yo estaré acompañándolos en el rol de arquitecto empresarial en esta charla. Yo me desempeño como gerente de innovación en Intelligence IT, una empresa que lleva más de 14, 15 años en el mercado, pero que su experiencia podríamos decir que son alrededor de unos 30 años, pues las personas que han iniciado este emprendimiento. Obviamente, agradecemos a todos su asistencia. Esperamos que la charla sea de interés para cada uno de los presentes. La dinámica será sencilla. Yo tengo una presentación, un itinerario, ahora lo revisamos. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, alguna interrogante, no duden en abrir el micrófono o escribir en el chat cualquier inquietud que puedan tener sobre los temas eh, que estamos desarrollando. El día de hoy el enfoque de la charla es los marcos de referencia que se usan para la gestión de la tecnología. Entonces, sin más, demos inicio a la sesión. En primera instancia, me gustaría compartir con todos ustedes cuál será el itinerario de esta sesión. Tenemos una hora de webinar, donde lo primero que haremos será pues hacer una introducción a la arquitectura empresarial, ¿no? Para los que ya la conocen, esto solamente será un repaso. Para los que no la conocen, será una introducción, ¿no? Posteriormente veremos cuál es la relevancia de esta práctica, porque es necesaria para nuestras empresas en las cuales cada uno desempeñamos nuestras actividades. Una vez tengamos claro por qué es relevante este marco de referencia junto con el resto, que también veremos, pues haremos una demostración de cómo funciona eso en un escenario hipotético para de pronto aislarnos un poco de la presentación en PowerPoint y más bien entrar en materia, ¿no? Vemos un caso eh, hipotético que simula una empresa de la vida real, pero que podremos ver la práctica operando, ¿no? Posteriormente de esa demostración entraremos a ver muy rápidamente cómo la arquitectura empresarial eh, se integra o se apalanca, hace sí, apalancamiento con el resto de marcos de referencia que encontramos en el mercado, ¿no? Como podría ser ITIL o la ISO 27000, COVID, el PMP o las metodologías ágiles. Vamos a ver en esa demostración eh, cómo se explotan dichos marcos de referencia utilizando la arquitectura empresarial. ¿Listo? Por último, tenemos las conclusiones. ¿A qué conclusiones podemos llegar después de haber compartido las ideas, ¿no? Y ya finalizando, pues tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene una inquietud, pues podría esperar hasta el final de la sesión, pero recuerden que si desean, pueden levantar la mano ahí en el chat o pueden abrir sus micrófonos o hacer sus preguntas directamente en el chat. La sesión es dinámica, como lo deseen. Bien, sin más, demos inicio entonces al itinerario. ¿Qué es la arquitectura empresarial? Esa es el- la idea principal de nuestro webinar. ¿Qué es arquitectura? ¿Cómo se usa? ¿Para qué sirve? Y cómo logramos que estas ideas se integren o apalanquen los marcos de referencia que se utilizan para gestionar las tecnologías, como los que ya nombramos. No los voy a volver a repetir. Bien, entonces la arquitectura empresarial es un marco más de estos, ¿no? Eh,
como dice allí, es una disciplina que permite diseñar la empresa de forma consciente y deliberada, en vez de dejar que esto vaya sucediendo de forma aleatoria. Pues es una empresa, pues puede ser cualquier emprendimiento, ¿no? Puede ser un emprendimiento comercial, como muchas de las empresas a las que ustedes pertenecen, o podría ser un emprendimiento sin ánimo de lucro, ¿no? Una ONG en la cual, pues, su objetivo no es la rentabilidad, sino mejorar la calidad de vida de determinada población en específico. O bueno, hay muchos proyectos que se aíslan un poco del tema comercial y arquitectura empresarial puede proveer valor a todas las empresas. No necesariamente tienen que ser de un mercado en específico o de algún modelo de negocio en especial. Esto sirve para cualquier emprendimiento. Incluso en muchos proyectos son de índole militar, ¿no? Otros son de índoles comerciales y otros son de índoles de ONG. Entonces, arquitectura es agnóstico, no importa cuál sea tu razón de existencia, siempre y cuando tengas que lidiar con tecnología, personas, productos, catálogos, procesos, pues arquitectura empresarial proveerá un mecanismo para mejorar la interacción de estos elementos. Bien, y al final esto, ¿quién lidera estas ideas? Pues los dueños de los negocios, los gerentes generales, los gerentes de operaciones, los gerentes financieros, todos tienen una visión de cómo debería operar el negocio. Entonces, es este liderazgo que encontramos en las organizaciones los que diseñan la arquitectura. No son los arquitectos. Por ejemplo, yo me desempeño como arquitecto, pero yo no puedo ir a modificar el modelo de negocio al cual ustedes pertenecen. Eso ya es algo muy íntimo de cada organización. Cada organización dice, nosotros operamos de esta forma, nosotros tenemos esta cultura, nosotros hacemos las cosas a nuestra forma. La arquitectura empresarial se adapta a ese enfoque, porque esto es a la medida, y al final el diseño pues es liderado por la visión del negocio, las intenciones estratégicas y las ideas de cómo funciona la empresa de las personas que día a día operan dicha empresa. ¿Listo? Pues vamos a ver esto más o menos cómo lo podríamos ver en un gráfico. Todos los días, en las operaciones de una organización, pues hay ciertas ideas básicas, ¿no? Por ejemplo, todos debemos de tener algún producto en cualquier empresa, en cualquier modelo de negocio, debe existir un producto, ya sea un producto tangente, ¿no? Que lo puedas coger, o un producto intangente, como intangible, como un servicio. Pero siempre debe haber un producto. Y ese producto usualmente tiene unos diseños, unas modificaciones, unas alteraciones para adaptarse al mercado. Entonces, si ustedes notan arriba en los elementos verde, encontramos lo que serían la arquitectura del producto. Entonces, arquitectura empresarial toma en cuenta todas las ideas que están relacionadas a la entrega al cliente final de ese producto e intenta, pues, materializarlo dentro de un modelo. Entonces, ahí tendríamos lo que sería el catálogo de productos y servicios, el cual se comparten en muchos de los marcos de referencia a los cuales hoy vamos a hacer referencia. ITIL, COVID, PMP. Siempre está ese catálogo de esos servicios a los que tú provees. También nos vamos a encontrar siempre en toda organización una arquitectura de procesos, que tenemos el proceso de gestión humana, el proceso de incidentes, los procesos de la mesa de servicio, los procesos financieros, los procesos de selección humana, de contratación. Bueno, hay muchos procesos. Esos procesos, pues al final terminan siendo una arquitectura, ¿no? Al igual que tenemos una arquitectura de los productos que llegan a nuestros clientes finales, tenemos una arquitectura de procesos, cómo más o menos opera la organización para lograr que esos productos lleguen a nuestros clientes. Y las demás arquitecturas ya tienen que ver más con la tecnología.
Entonces, por un lado tenemos lo que serían las arquitecturas tecnológicas. Para poder soportar esos procesos, pues deben haber algunas aplicaciones. Estas aplicaciones deben estar soportadas por algunas tecnologías, ¿no? Llámese bases de datos, sistemas de telecomunicación, sistemas de identidad, sistemas de seguridad, etcétera. Entonces, si notan, todas las empresas usualmente tienen unos elementos básicos, los cuales componen esa organización. Y lo que intenta la arquitectura empresarial es coger todas estas arquitecturas que de otra forma estarían dispersas y intentar convergerlas en el mismo sitio. Esto se logra a través de unos modelos digitales de la organización, que ya vamos a ver a continuación más o menos cómo operan. ¿Listo? Entonces, todos los días estamos haciendo arquitectura, aunque no lo creamos. La idea es que la arquitectura sea una práctica sólida, madura, y que podamos explotarla para extraer mayor valor. Esto permitiría que la estrategia pueda apalancarse mejor con la tecnología y, pues, básicamente eso es uno de los retos en los que nos enfrentamos o nos abordamos todos los que operamos tecnología en el mercado. Entonces, básicamente eso es la arquitectura, coger todas estas ideas y consolidarlas para tomar decisiones más apropiadas. Bien, pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué deberíamos hacer eso? ¿Por qué consolidar todas estas ideas en un solo punto de inflexión, por así decirlo? Entonces, aquí tenemos tres adjetivos, ¿no? Los que serían la alineación, la perspicacia y la calidad, que son las razones importantes por las cuales nosotros deberíamos hacer arquitectura. Tú puedes, tú puedes formar una empresa sin arquitectura empresarial, tú puedes sacar adelante una empresa sin arquitectura empresarial. Es decir, la arquitectura empresarial no es un elemento indispensable para que la empresa pueda nacer, crecer o progresar. Pero si queremos, por ejemplo, ser más competentes, tener un mejor producto, la mejora continua, ¿no? De la que hablan muchos de estos marcos. Si queremos mantenernos a flote en el mercado capitalista en el que nos encontramos, pues entonces nuestros procesos deben ser mejor que la competencia. Nuestras arquitecturas de información deben ser mejores que el de la competencia. Nuestras arquitecturas de las aplicaciones, de las tecnologías, la forma en la que los operamos, deben generar más valor del que nuestra competencia genera con su operación interna. Entonces es un tema incluso hasta de supervivencia, ¿no? Porque si otro hace un producto más barato, si otro hace un producto de mayor calidad, si otro presta un servicio con un mejor engagement frente al cliente, pues entonces tú vas a perder ese cliente. Entonces, la arquitectura empresarial lo que permite es que todas estas elementos que al final permiten entregar un producto al cliente final estén más alineados o tengamos una mejor perspicacia para la toma de decisiones o que tengamos mayor calidad. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en la alineación, la arquitectura empresarial alinea la estrategia con las operaciones y la demanda empresarial con el suministro de IT o la tecnología, garantizando que los cambios estén en línea con las estrategias y los objetivos. Básicamente, arquitectura permite que la estrategia esté alineada con las operaciones y la demanda del mercado con los recursos que tenemos a nuestra disposición. Ojalá pudiéramos tener recursos ilimitados, pero todos sabemos de que el presupuesto no es el que queremos, las tecnologías no siempre se adaptan exactamente a lo que pretende hacer nuestro negocio. Entonces, la arquitectura entiende esa situación y lo que hace es proponer o alinear la estrategia con lo que hay en tecnología, con los recursos que tengo, pero siempre intentando lograr que esa estrategia se permee hacia las operaciones, ¿no? O hacia la ejecución en el mercado. Entonces,
La arquitectura permite alinear la estrategia del negocio con los recursos que tengo para permitir que las operaciones sean satisfactorias y que la demanda de la empresa pues se satisfaga correctamente. Bien, el siguiente adjetivo o motivo por el cual se debe practicar arquitectura es la perspicacia, ¿no? En inglés esto es los insights. Perspicacia podría traducirse como agudez, como sabiduría, como revelación. Entonces, la arquitectura proporciona, ¿no?, información sobre cuál es tu situación actual y hacia dónde debería dirigirse tu organización. Eh, Además de eso, también los sistemas de información en la tecnología. ¿Por qué es esto importante? Porque si tú no conoces cuál es tu estado actual, pues mucho menos podrás modificarlo y diseñar un estado futuro en el cual al cual quieras llegar. Voy a poner un caso hipotético. Queremos acceder a un nuevo mercado. Entonces, para acceder a ese nuevo mercado, tengo que lograr una certificación de ISO 27001 porque voy a manejar información sensible, información privada de mis clientes. Entonces, ¿cómo logro entender lo que significa implementar una ISO 27001? Bueno, arquitectura empresarial te provee esos medios porque él te dice, hoy estás así, para lograr esta certificación deberías lograr esto, 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 modificar estas arquitecturas, modificar estos procesos, modificar los datos, modificar las tecnologías, etcétera. Entonces, el estado actual y el estado futuro es una idea básica de la arquitectura empresarial. Ahora lo veremos en la demostración. Y eso lo que permite es tener esa perspicacia, ¿no? Cuando haces cuando haces tu planeamiento, el PETI, cuando haces tu presupuesto, pues entonces empiezas a tener ese pastel del presupuesto y dices, si queremos llegar a este estado, si queremos acceder a este mercado o si queremos lograr lo que sean las intenciones de la empresa, pues mira, estamos aquí y para llegar acá, pues nos vamos a requerir A, B, C, Y elementos. Bien, y por último, la calidad. Como decía ahora, eh, la arquitectura mejora la calidad de las soluciones individuales, simplificando su desarrollo y el mantenimiento para prolongar su vida útil. Lo que notábamos ahora. Si la competencia tiene mejores productos o servicios que los nuestros, pues los clientes los clientes podrían intentar consumir sus productos y sus servicios y nos van básicamente dejando fuera del mercado. Como lo que le sucede a Kodak cuando no se alinea a los cambios del mercado, no sigue con su modelo de negocio de vender químicos para la eh, revelación de fotografías y no entiende que el mercado cambia hacia unos sistemas digitales, cámaras digitales, teléfonos que permiten tomar fotos y Kodak básicamente desaparece. O la historia de un Blockbuster, ¿no? Cuando íbamos y alquilábamos los cassettes para ver películas en casa. No se adaptan a los cambios en el mercado. Llega un Netflix, llega toda la revolución de la web, pues 2.0, 3.0, donde ahora todo se consume digital y tú ya no vas a un Blockbuster a comprar, a alquilar cassettes. No se adaptan a los cambios de los mercados y estas empresas pues obviamente ya no existen. Entonces la calidad es importante porque siempre debes de tener un producto de calidad en el mercado. Arquitectura empresarial te permite adaptar, por eso es que hay una arquitectura de los productos para que tu producto siempre esté en línea con lo que el cliente está demandando, ¿no? Bien, ¿cómo se ubica arquitectura empresarial frente a estos otros marcos? Aquí estoy utilizando una imagen que viene del marco de referencia COVID, donde pues ahí en los cuadros azules de fondo pues está la estructura del marco de referencia COVID y ellos lo que han intentado es
cubrir ciertos aspectos bueno, cubrir todo lo que es gobierno de datos, perdón, gobierno de TI, pero como hay otros marcos que también se sobrelapan, entonces han hecho un mapa de sobrelapamiento, podríamos llamarlo, donde podemos encontrar cierta relación entre unos y otros marcos. Entonces, ¿dónde se ubica TOGAF o dónde se ubica arquitectura empresarial frente a estos otros marcos? Entonces, él está allí donde, en los dos cuadros que están en el centro, que es alinear, planear y organizar, construir, adquirir e implementar. Entonces, TOGAF es un marco muy utilizado para la gestión del cambio. Entonces, tecnología cambia todos los días, todos los días. Entonces, TOGAF es el marco de referencia eh, específico para cuando tú tienes que hacer cambio. ¿Que tienes que modificar tu plataforma tecnológica? Bueno, TOGAF te puede ayudar para ello. ¿Que tienes que implementar algún marco de referencia? Bueno, TOGAF te permite porque vas a modificar, ¿no? ¿Que estás en un proyecto de transformación digital? Excelente. Digital, eso es tecnología, eso son cómputo. TOGAF tiene todo un background de gestión tecnológica, gestión computacional, tecnologías, junto con procesos, servicios, productos. Entonces es ideal para todo lo que sea la gestión en una compañía, el cambio constante. Siempre van a aparecer nuevos retos para todos los modelos de negocios, para todos los mercados. El gobierno, por ejemplo, siempre tiene algún mandato, el Senado siempre tiene alguna ley, la Corte Suprema de Justicia siempre tendrá alguna decisión judicial de cómo deberían operar los mercados. Entonces, TOGAF te permite siempre estar al día, prepararte para los cambios. Por ejemplo, si aquí hay empresas del sector alimenticio, ¿no? Hace poco el gobierno de Petro libera estos mandatos donde ahora todos los productos deben de llevar el logotipo de que están altos en azúcar o altos en grasa o altos en sodio, bueno, etcétera. Esto impacta a las empresas. Entonces, si nosotros tenemos una práctica de TOGAF, TOGAF entiende que se vienen cambios y entonces empieza a revisar el parque tecnológico y dice, para que estos cambios que nos están pidiendo las entidades gubernamentales o de auditoría o de fiscalización, para que estas entidades nos permitan seguir operando, nosotros debemos hacer estas modificaciones en nuestra tecnología, o si no vamos a tener dificultades el día de mañana. Entonces, así es como se ubica, ¿no? Ahí podemos ver el marco de gobierno de tecnología de fondo, que es COVID. Podemos ver al lado derecho lo que sería la ISO 27000 y cómo ayuda o suplementa a COVID en ciertos aspectos, ¿no? Tenemos los modelos de los niveles de madurez, los modelos de madurez, el CMMI, y tenemos el famosísimo ITIL que cubre pues todo lo que son las operaciones en su gran medida. Por ahí tenemos el PMBOK, que es el PMP o el PRINCE2, que se utiliza mucho en Europa. Acá en Latinoamérica tendemos a utilizar más el PMP. Y el PMBOK es el Project Management Body of Knowledge. Entonces, ese es el PMP. Arriba tendríamos una ISO 38500, que básicamente pues es la gerencia de tecnología. Entonces, allí es donde se ubica TOGAF, es muy específico para que las organizaciones o los que trabajamos con tecnología, pues podamos alinear, planear, organizar, construir, adquirir e implementar, llámese tecnología, marcos de referencia, productos, arquitecturas, lo que sea. ¿Listo? Bien, ¿qué pasa si no utilizamos un marco de referencia como TOGAF? ¿Qué suceder? ¿Qué suele suceder? ¿Qué hemos visto en las organizaciones? Cuando no tenemos una planeación de hacia dónde se dirigen esas diferentes arquitecturas, ¿no? Hacia dónde se dirigen los productos de este modelo de negocio, hacia dónde se dirigen los datos.
hacia dónde se dirigen las tecnologías, los procesos, las aplicaciones. Si no tienes un planeamiento integral de todas estas arquitecturas, entonces tú empiezas a tener un sinnúmero de elementos, llámense elementos organizacionales, como funciones del negocio, procesos de negocio, unidades de negocio, políticas de negocio, conectadas con un montón de elementos tecnológicos, llámese aplicaciones, bases de datos, servidores, eh, todos estos elementos tecnológicos, pero no tienes una estructura subyacente para soportarlo. Entonces puedes tener dificultades porque si en algún momento tienes que hacer un cambio sobre alguno de estas arquitecturas, por ejemplo, vamos a ver aquí, digamos que este cuadro que tenemos aquí es nuestro core de negocio. Digamos que es la base de datos de nuestro core de negocio. Es el Oracle de una aplicación donde se gestiona toda el ERP de la organización. Y digamos que todas esas conexiones son todas esas APIs, todos esos reportes, todas esas conexiones que tiene esa aplicación core para suplir las necesidades de los gerentes o cualquiera, los analistas, etcétera. ¿Qué pasa cuando esa aplicación o esa base de datos debe ser reemplazada? Bueno, si tú no tienes una arquitectura de, de esa estructura, pues entonces empiezas a tener esos downtimes, empiezas a tener eso de que, oye, hicieron algún cambio, mi reporte ya no funciona, hicieron algún cambio, mi aplicación ya no funciona, la API que ustedes me habían entregado, oye, ya no puedo hacer consultas. Y empezamos a tener esas interrupciones, esas dificultades para mantener la operación de la organización. Entonces, por eso es importante, porque si no tenemos una arquitectura de lo que estamos haciendo, pues sería como construir una casa sin un plano, ¿no? O construir un puente sin un plano. Imagínate construir las pirámides de Egipto sin alguien que se sentara a calcular cuánto pesaría cada roca, o en qué posición deberíamos alinear las pirámides, etcétera. Entonces, por eso es importante tener una arquitectura que nos permita hacer o tener una idea muy clara de cómo opera la organización y cómo deberíamos invertir nuestro presupuesto o qué forma debería tener nuestro plan estratégico de tecnologías de la información, un PETI. Bien, ¿hasta allí alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna inquietud que deseen aclarar? ¿Continuamos? ¿Alguien? Bien, entonces vamos a ver un demo de esto cómo se ve en una empresa, o sea, esto cómo se consume, cómo funciona esto, porque pues en una PowerPoint podemos decir, sí, esto es lo mejor, esto es lo máximo, pero ahora veamos un ejemplo de una empresa hipotética. Entonces yo voy aquí a abrir la herramienta de arquitectura, ¿ya? Voy a mostrarles más o menos la empresa. Esta empresa es una empresa dedicada al aseguramiento de venta de seguros, como un Seguros Bolívar o bueno, cualquier empresa que venda seguros de vida o seguros para carro, seguros para el hogar. Es una aseguradora. Y entonces, esto es un modelo empresarial de cómo opera esa empresa. Entonces, ahora hablábamos de que con arquitectura podemos hacer la arquitectura del producto, la arquitectura de los procesos, la arquitectura de los datos, la arquitectura de todo. Entonces, aquí es donde vemos, en un caso hipotético, para no mostrarle casos de la vida real, porque eso es información pues, íntima de cada organización. Pero hagamos un ejemplo. Voy a abrir aquí una vista que sería la estrategia del negocio. Toda organización que esté operando en un mercado capitalista, pues debe de tener como mínimo una rentabilidad, ¿no? Si estás en un mercado capitalista, debes generar plusvalía, es decir,
No podemos comprar huevos para vender huevos, como se dice normalmente. Debemos generar valor, ¿no? Entonces eso se podría denominar lo que es la rentabilidad. Cada empresa debe ser rentable. Entonces, noten lo que voy a hacer aquí. Esto parecieran ser unas vistas estáticas, ¿no? Uno podría decir, yo puedo hacer eso en PowerPoint o podría hacer eso en cualquier sistema de modelamiento de ideas, pero lo que tenemos aquí de fondo realmente es un modelo digital de la organización. Entonces, permítanme, yo pongo aquí en pantalla lo que sería el navegador del modelo. Entonces, si notan, esta es la misma rentabilidad que estábamos viendo ahora. La rentabilidad, aquí tenemos una visión estratégica, ¿no? La junta directiva, los análisis que han hecho los analistas de la empresa, donde nos dicen, no, la rentabilidad está decayendo por estas razones, o la empresa debería dirigirse en esta dirección, el enfoque estratégico debería ser aquel. Bueno, esto es una visión estratégica, lo cual se trabajaría con los gerentes generales, ¿no? La junta de socios. Lo que yo quiero mostrarles es cómo esto, al final, todas estas ideas estratégicas se pueden consolidar en un modelo. Y ese modelo lo podemos navegar. Entonces, noten aquí nuevamente la idea de la rentabilidad, pero ahora está en un modelo digital de la empresa. ¿Listo? Yo voy a navegarlo. Entonces, por ejemplo, me meto aquí a la reducción de costos o reducción de costos de mantenimiento. Aquí en reducción de costos de mantenimiento, entonces me encuentro con un principio que podría venir de alguno de los marcos de referencia, de COVID, de PMP, de Agile, de ITIL. Entonces, aquí hay uno básico, uso común de aplicaciones. Es como, oye, no tengas 5 CRMs, no tengas 3 ERPs, no implementes 8 bases de datos. Intenta siempre reutilizar las mismas aplicaciones cuando sea posible, ¿no? Porque hay veces por temas de seguridad no es posible, pero cuando sea posible, como principio, usa las aplicaciones de forma común. Vean, yo sigo navegando el modelo, me encuentro con un requerimiento. Por ejemplo, este requerimiento dice, los datos del CRM deben mantenerse de forma centralizada. Entonces, esto podría venir, no sé, de una ISO 27001, porque en nuestro CRM tenemos aplicados todas las políticas de ciberseguridad necesarias para que estos datos no tengan fuga de información, etcétera. Entonces, uno de esos requerimientos, esto es un requerimiento que podría venir, por ejemplo, de la ISO 27000. Le sigo dando clic, sigo navegando el modelo. Y entonces por aquí ya me encuentro algunos elementos que representan las APIs, las conexiones entre las diferentes aplicaciones. Sigo navegando mi modelo. Aquí me encuentro lo que sería ese sistema de CRM de esta empresa hipotética de la que estamos hablando. Y de un momento a otro yo alcanzo a llegar hasta el servidor que mantiene ese CRM que permite lograr la rentabilidad de esta organización. ¿Listo? Entonces, básicamente, la idea que quiero transmitirles es que esto termina siendo un modelo digital, ¿ya? Donde intentamos que la forma en la que opera la empresa quede algún mapa digital de cómo opera la empresa para que tú puedas empezar a hacer esos análisis, ¿no? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy mañana? Aquí específicamente estaríamos haciendo una navegación del modelo desde una vista muy holística, que sería estratégica, ¿no? Para un gerente general, para una junta de socios, pero llegamos hasta uno de los elementos que si nosotros trabajamos en tecnología será muy común, no es un servidor, un nodo computacional, un appliance, un servidor de rack, de esos que tenemos allá en el data center. Entonces, noten lo que hemos logrado aquí, interconectar un servidor con la rentabilidad de la empresa, es decir, cuáles son esas relaciones que existen entre ese servidor y la rentabilidad de la empresa. Y eso lo podemos hacer con cualquier otro elemento, llámese procesos, llámese tablas de datos, llámese en APIs, llámese en VLANs
o llámense cosas más organizacionales, ¿no? Funciones de negocio, competencias de negocio, habilidades, etcétera. Voy a devolverme, entonces estoy en un servidor, yo podría hacer la vista a la inversa. Este servidor, ¿cómo apoya la rentabilidad? Entonces, pues obviamente yo navegaré el modelo hasta que al final encuentro la rentabilidad. ¿Listo? Entonces, arquitectura, básicamente, eh, podríamos decir que es eso, ¿no? La promoción de la creación de un modelo digital de la empresa para que tú puedas empezar a trabajar con ese modelo. Entonces, para ello se utiliza lo que es un lenguaje específico para representar las ideas del negocio. Ese lenguaje se llama Archimate. Pues cuando están en una charla de arquitectura empresarial, usualmente el arquitecto va a intentar promover el lenguaje que permite hacer estos análisis. Ese lenguaje se llama Archimate. Con este lenguaje podemos modelar todas estas ideas estratégicas, ¿no? Que tiene la junta de socios, los gerentes. Entonces, ellos tendrán algunas motivaciones, objetivos, resultados, principios, requerimientos, análisis, valor, significado. Estos elementos se utilizan para representar esas estrategias eh, o esas motivaciones que tiene, o esas intenciones que tiene la empresa para lograr algo. Aquí podríamos decir, a través de estos elementos, podríamos decir como la empresa se embarca en un proceso de adquisición o de entrada al mercado latinoamericano o al mercado americano. Para ello debemos comprar 15 servidores, 3 bases de datos, 8, bueno, lo que sea. A través de estos elementos se pueden entonces describir esas ideas que pues una junta de socios o unos gerentes generales o unos gerentes específicos de las unidades de negocio pudieran tener. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si yo quiero eh, trabajar ya no en el porqué de las cosas, sino cómo opera mi empresa? Entonces, yo pudiera utilizar los elementos de negocio, estos que están aquí en amarillo. Entonces, puedo representar los departamentos, los procesos, los roles que desempeña cada uno de los individuos, los eventos de negocio, ¿no? Cuando suceda tal cosa en el mercado, cuando el dólar baje un 15%, entonces yo voy a hacer una entrada en el mercado con una posición X o Y. Digamos de que seamos una firma inversora. Bueno, esas ideas se pueden representar a través de los elementos de negocio. Entonces, recordemos, arquitectura empresarial me ayuda en el cambio, pero entonces para que ese cambio sea posible, debo poder describirlo. Para describirlo, debo utilizar un lenguaje, ¿no? Porque hay muchas personas involucradas en la empresa. Hay gente que le gusta los detalles, hay gente que le gusta la visión panorámica. Vamos a encontrar gerentes que son microgestionadores y vamos a encontrar gerentes que les gusta la vista holística, les gusta las presentaciones holísticas o la visión holística de las ideas. Entonces, para cada uno debemos proveer una visión general para que puedan trabajar con el resto del equipo. Arquitectura es ese intermediario que dice, ¿quieres una vista muy técnica? Te proveemos la vista técnica. ¿Quieres una vista más holística, más panorámica? También te la podemos proveer. ¿Listo? Bueno, ya para finalizar, aquí tenemos los elementos para representar lo que serían la implementación, ¿no? O la migración. Entonces tenemos los proyectos, los entregables, los eventos, el gap, ¿no? Eh, ¿Cuál es la diferencia entre dónde estoy hoy y hacia dónde quiero llegar? Ese es un gap. Aquí tenemos todo lo que serían los elementos para describir las aplicaciones. Que yo tengo una aplicación hecha en Python, pero que eso se conecta con una base de datos de SQL y que esa base de datos se hace una backup a la nube y de ese backup yo saco los reportes.
Todas estas ideas se pueden representar a través de los elementos de la aplicación. Que yo soy el de infraestructura, yo manejo son los data centers y entonces las redes WAN y las VLANs y los sistemas operativos, etcétera. Entonces, con los elementos de tecnología se podrían diseñar todas estas ideas de una persona de infraestructura, por ejemplo, un ingeniero de infraestructura. Bien, entonces, este es el lenguaje. A través de ese lenguaje se crea un modelo de la empresa. Y entonces ahora vamos a la razón de ser de esta sesión. ¿Cómo se utiliza ese lenguaje o cómo se utiliza la arquitectura para promover entonces estos marcos de referencia de los cuales el mercado de tecnología constantemente habla? Por ejemplo, tenemos las metodologías ágiles, ¿no? Scrum, Agile, bueno, y hay muchos otros que tienen ciertas ideas de cómo se deberían operar las cosas o las funciones o los procesos en una organización para ser ágil, ¿no? Entonces, si yo trabajo con Agile y quiero traer esas ideas para un equipo de desarrollo, pues entonces con arquitectura te ayudaríamos a que tu idea la pudiéramos plasmar en el modelo y obviamente tus ideas deben estar alineadas con la estrategia general de la organización. Entonces, el modelo nos lo permite lograr. ¿Listo? Entonces, este es Agile, ahí vamos a encontrar los famosos, el backlog de Agile, el program backlog, el solution backlog, los epics, el feature, la historia, ¿ya? Entonces, estos son conceptos de Agile que dentro del modelo digital se diseñarían siempre pensando en que lo que traigas de Agile debe alinearse con la organización de una u otra forma. Y entonces el modelo representa esa organización. Y ahí esa alineación. Entonces podemos tener cuál es el estado actual. Hoy no tengo Agile en mi empresa. Quiero que mi empresa empiece a operar con metodologías ágiles. Bueno, represéntalo. Y después vas a conectar esto con tu PETI, vas a conectar esto con tu presupuesto. Al final aquí hay unas aplicaciones y unas competencias. Estas competencias requieren recursos, entonces aquí van a haber unos procesos organizacionales, recursos humanos, habilidades humanas, etcétera. Por aquí hay aplicaciones, esas aplicaciones van a necesitar una unidad de cómputo, un servidor, lo que sea, la nube, on-premise, no importa. Pero aquí estamos haciendo entonces un ejemplo de cómo una metodología agile, por ejemplo, podría ser implementada a través de arquitectura empresarial, gestionando el cambio de introducir esto en nuestro modelo de negocios, pero al mismo tiempo tenemos controlado o tenemos cierta visión de tecnológicamente qué representa eso, organizacionalmente qué representa eso, desde una perspectiva de datos, procesos, tecnología, productos, ¿qué significa eso? Entonces aquí podemos hacer esa relación y navegarlo. Recuerden, estos son unas vistas, pero estas vistas terminan siendo un modelo digital que se puede navegar. Entonces, nuevamente, aquí está el modelo y entonces yo puedo empezar a navegarlo, etcétera. Conectarme y llegar al final hasta la rentabilidad de la empresa y el por qué deberíamos entonces utilizar Agile para que la empresa sea más rentable, etcétera. Bien, otro marco de referencia, Balance Scorecard. Entonces, el Balance Scorecard lo que busca es no solamente tener una visión financiera del modelo de negocio, sino que hay otros enfoques en los cuales la empresa también está interesada. Por ejemplo, en el bienestar de los empleados, en el bienestar de los clientes, no solamente la rentabilidad, sino también en el bienestar social, ¿no? Donde ejecutas tus operaciones. Entonces, Balance Scorecard, al final, esto terminan siendo unos KPIs, unos temas muy gerenciales, pero la idea es que con arquitectura empresarial puedes implementar
estas ideas de gerencia de muy alto nivel. Entonces aquí pondríamos las ideas del gerente financiero, ¿no? Él siempre va a decir, oye, tenemos que aumentar los ingresos, reducir los costos, quiero tener unos planes premium, etcétera. El gerente comercial, el que tiene la relación con los clientes, pues te va a decir, oye, yo quiero mejorar la satisfacción del cliente, mejorar el éxito de las ventas cruzadas, bueno, etcétera. Al final todo esto se destila y terminan siendo unos KPIs para tener un cuadro de control de la organización. Entonces, recordemos, esto se ve como una vista, pero esto de fondo estará conectado con un resto de elementos. Eso, ¿cuáles son esos KPIs? ¿En qué unidad de cómputo se mantiene? Entonces, mira, puedes navegar el modelo y tener una visión de la organización por qué está haciendo lo que está haciendo desde el punto de vista de Balance Scorecard, pero no dejando de lado que esto termina siendo un modelo de negocio muy específico con ciertas variables específicas que cada uno de nosotros tendremos en nuestras propias organizaciones. COVID. Entonces, que no sé, estamos en plena implementación de COVID, pero nosotros ya tenemos ITIL. Entonces, eso, ¿con cuál me quedo? ¿Con ITIL o con COVID? ¿Cuál implemento? Entonces, arquitectura, aquí hay una representación de cómo arquitectura podría, en ese caso específico, ayudarte a tomar decisiones, ¿no? Si notan aquí, hay una representación de cómo COVID tiene ciertos sobrelapamientos con otros marcos, en este caso ITIL, y se puede representar a través del lenguaje de arquitectura empresarial. ¿Listo? Acá arriba tenemos los objetivos que buscan cada uno de estos procesos. Aquí estamos hablando de procesos de estos marcos de referencia. Estos son los objetivos que busca lograr estos procesos y estos son los procesos, subprocesos o actividades que tienen esos procesos ya específicos. Esto hay todo un material de estudio para representar pues esto cómo debería operar. Pero acá en arquitectura lo que intentamos es cómo esto al final termina teniendo relación con la estrategia del negocio, cómo todos estos IT, COVID termina teniendo relación con las tecnologías que se implementan. ¿Listo? Bien, ¿qué pasa con la ISO 27001? Mi empresa debe de alguna forma gestionar la ciberseguridad. Entonces, aquí tenemos la empresa, esto recuerden, es una aseguradora. Un reclamo es cuando tú te accidentas y reclamas tu seguro, o hay una inundación en tu casa y tú reclamas el seguro, muere desafortunadamente un ser querido y tú reclamas ese seguro de vida. Entonces, esta empresa tiene un proceso muy específico que es esa manejo de los reclamos de la aseguradora. Y ustedes saben que pues, estamos en Colombia, estamos en Latinoamérica, siempre no falta el que quiera hacer trampa. Entonces, para esos procesos tan críticos, eh, muchas veces es necesario implementar o gestionar los riesgos. Una empresa lo vería, en este caso la aseguradora diría, ¿cuál es el riesgo que yo tengo de gestionar estas pólizas de aseguramiento? Tengo el riesgo de que me intenten estafar, de que sea un plan solamente para reclamar la póliza, pero realmente ese vehículo está por allí. Bueno, hay muchas razones por las cuales las empresas desean gestionar el riesgo. En ese caso, la ISO 27001 tiene ciertos enfoques y esos enfoques se plasman en el modelo digital. Y volvemos a lo mismo. Aquí está, por ejemplo, el proceso, pero yo podría seleccionar aquí el riesgo X. No vamos a entrar en los detalles, el riesgo X. Voy y reviso el modelo digital y ese riesgo X pues se puede navegar, ¿no? Y al final por allá vas a encontrar la rentabilidad de la empresa. Entonces, ¿cómo la ciberseguridad es necesaria para que la rentabilidad de la empresa se mantenga? Si tú, por ejemplo, tienes una fuga de información,
Eso va a afectar la imagen de la organización. Los clientes van a pensarlo 2 veces antes de comprar un producto contigo y eso va a repercutir en la rentabilidad. Entonces, esas ideas las puedes tener muy claras a través de estos modelos digitales. Bien, ISO 9001, calidad. Entonces, que estoy en proceso de implementar calidad en mi empresa porque, no sé, si no el gobierno no me deja eh, participar en las licitaciones. Entonces, aquí tendríamos una representación de lo que significa la implementación de una ISO 9001. Básicamente, esto es como una gestión documental, ¿no? Se documenta absolutamente todo. Y lo que ustedes están viendo en pantalla sería como esa arquitectura que tendría ese sistema de gestión documental. Llámese SharePoint, llámese Joomla, llámese el sistema de gestión, el sistema de calidad que sea. Aquí estamos representando los procesos que estarían, o la forma en la que operarían dichos procesos, y obviamente en algún momento esto destilará hasta los servidores que se afectan, las unidades de negocio, los departamentos, las funciones, al final todo eso estaría conectado, y entonces tú en tu PETI podrías argumentar las razones por las cuales debes comprar estos 5 servidores, estos 2 appliance, estas 3 bases de datos, estas 5 licencias, porque debes tener esos elementos para lograr los objetivos estratégicos. Lograr una ISO 9001 para poder participar en las licitaciones de X mercado. Bien, entonces esto sería una ISO 9001. Tenemos ITIL, bueno, en ITIL tenemos los procesos, los macroprocesos, ¿no? Estrategia, diseño, transición, operación del servicio, la mejora continua. Aquí tendríamos no solamente esos procesos plasmados en el modelo, sino que también podríamos ver el por qué, ¿no? ¿Por qué implementar ITIL? Bueno, para analizar las necesidades reales del negocio, para planear los servicios que se van a implementar y los que se retiran, para implementar sistemas y procesos que entreguen esos servicios de los que estamos hablando. Bueno, todo lo que sería una estrategia de tecnología representada, aquí no estaríamos hablando de la estrategia del negocio, la rentabilidad, sino que estaríamos hablando de la estrategia de un departamento de tecnología, o incluso podríamos hablar de la estrategia de una función del negocio que se llama la mesa de servicio. Porque existe esta mesa de servicio y para qué esos procesos de IT. Aquí representaríamos, oye, porque hay que tener una disponibilidad del 99.9%, porque debemos gestionar la complejidad por X razones. Entonces, esto iría en función o enfocado a un gerente de tecnologías, un gerente de información, un gerente de proyectos de innovación, un gerente, sí, de tecnologías. Bien, PMP. Entonces, aquí yo puedo representar las ideas de PMP porque el lenguaje de arquitectura tiene unos elementos de migración que pudieran utilizarse para representar todas estas ideas de PMP. Pudiéramos verlo como, yo necesito implementar una oficina de proyectos. Entonces, arquitectura empresarial te diría, bueno, sabes que la oficina de proyectos tiene alrededor de 50 procesos. De esos 50 procesos, tu modelo de negocio, ¿qué necesitas? ¿Necesitas todo eso? Porque podríamos volvernos muy burocráticos. Tal vez necesites una versión muy destilada de la gerencia de proyectos y eso lo puede plasmar arquitectura empresarial en el modelo digital. Aquí se están representando los proyectos eh, de la empresa hipotética, que es la aseguradora. Aquí esta es otra vista también, donde se ven ya que los proyectos están relacionados con servidores, con aplicaciones, con appliance, etc. Bien, y ya para finalizar, me gustaría introducir lo que es el marco de referencia, un marco de referencia específico que nos sirve para lo siguiente. Hay un marco de referencia que se llama IT for IT. Entonces, eso básicamente es un modelo general en este lenguaje de arquitectura
donde tú tienes todos estos diagramas ya hechos. Tú ya tienes el proceso de incidente modelado, ya tienes el proceso de cómo debería funcionar un CRM, cómo debería funcionar una base de datos, ya tienes todo eso modelado. Entonces tú cuando entras a un proyecto de arquitectura, tú no entras a modelar absolutamente todo. Modelarás algunas cosas, pero otras sencillamente las traerás de unos modelos previamente hechos. Para eso es IT for IT. Son modelos digitales de cómo debería operar las empresas. Obviamente, esto es muy general, ¿no? Y al final hay que personalizarlo para las empresas específicas. Pero nos sirve como una base inicial. IT for IT. Yo lo tengo aquí. Eso está compuesto por un montón de vistas. Yo solamente les voy a mostrar, miren aquí, donde nos muestra cómo debería funcionar un sistema, un servidor, etcétera. Y bueno, todo esto está relacionado con la empresa aseguradora, porque esto es un caso hipotético. Entonces aquí tenemos cómo deberían funcionar todas las APIs, cómo debería funcionar la competencia X o la competencia Y, pero desde un punto de vista específico de tecnología. Bien, vamos a entrar ya a finalizar. Voy a volver acá. Voy a volver aquí a las conclusiones para finalizar y darles un espacio donde ustedes puedan plantear sus inquietudes. Bueno, entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Las conclusiones es, todos los que tenemos que gestionar tecnologías nos enfrentamos a retos, ¿no? Como por ejemplo el incremento de los costos o la complejidad para gestionar las tecnologías, porque siempre sale una tecnología nueva, esa tecnología viene con cambios abrumadores como por ejemplo la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo logramos gestionar esos incrementos de costos y esa complejidad? Bueno, arquitectura empresarial puede ser un medio con el cual puedas lograrlo. Que cuando creo un usuario, cuando creo un cliente, tengo que crearlo en 5, 7, 8 aplicaciones diferentes. Entonces, esos son islas de datos. Entonces, tus datos están segmentados de tal forma de que no tienes una visión estratégica. Es muy posible que necesites un proyecto de Master Data Management o una bodega de datos o algún sistema que te permita reducir esa segmentación de la información. Arquitectura empresarial podría ayudarte en ese proceso. Ahí están los retos, no los voy a leer, algunos es falta de entendimiento en las normas y los riesgos de seguridad, ahí podríamos estar hablando de una ISO 27001, conjetura y lentitud en las tomas de decisiones, esos ya son temas estratégicos, ¿no? Cómo reaccionamos ante los cambios en el mercado para mantener siendo competitivos. El 5 dice plan de ruta no claro, entonces aquí proveemos un roadmap donde están todos tus proyectos relacionados con todos tus servidores, appliance, bases de datos, etcétera. El sexto es ese abrumador imperativo de irnos para la nube. Vámonos para Azure, vámonos para Amazon Web Services, vámonos para la nube de Oracle, vámonos para Level 3. Hay que sacar eso de aquí. Muchas veces eso es una muy buena decisión, pero algunas veces no, por ciertas razones. Hay algunas leyes que impiden que tú tengas los datos de tus clientes fuera del país. Entonces, pues, no puedes llevarte eso para cualquier nube, tiene que ser una nube específica, etcétera. Bien, y etcétera. Esas son las conclusiones. Las conclusiones son los retos a los que nos enfrentamos. Para poder gestionar esos retos, podemos utilizar arquitectura empresarial para cambiar la polaridad de dichos retos. Y ahí es donde nosotros, Intelligence IT, queremos proveer valor. Para ello, en nuestro equipo contamos con un arquitecto empresarial, como es mi rol el día de hoy. Yo soy certificado Archimate, soy certificado TOGAF, entonces yo podría apoyar esos procesos internos de sus organizaciones para lograr explotar esta práctica, ¿no? Yo no iría solo, yo iría con una persona de la ISO 27001, con una persona de COVID, con una persona de ITIL, con una persona de Lean, Balance Scorecard, bueno,
hay cientos de marcos de referencias. Con alguien de la ISO 38500 porque tenemos que implementar un sistema, un comité de tecnología. Me voy con el de COVID y con el de la ISO 38500. Ellos tendrán las ideas muy claras y yo como arquitecto tomaré esas ideas y generaré un modelo digital para que sus modelos de negocios puedan explotar la práctica. Bien, esa es la idea general. Creo que me he extendido 5 minutos. Pido disculpas. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna inquietud. Podemos en estos momentos aclarar cualquier inquietud que tenga. Entonces, no sé si exista alguna duda o pasamos ya a la encuesta. Valentina, ¿nos puedes ayudar? Vale, ¿nos escuchas? No siendo más, les agradecemos a todos por su presencia, por su asistencia. Les deseamos un resto del día, un feliz resto del día. Y pues ya estamos cerca al almuerzo, un buen provecho. Si tienen cualquier duda, ya ustedes cada uno conoce su gerente de cuenta. En su defecto, yo voy a dejar en el chat mi correo electrónico y el correo de nuestra gerente comercial. Si alguien no conoce a su gerente de cuenta, nos escriben y con mucho gusto estaremos agendando una sesión. Muchas gracias por su presencia nuevamente. Muchas bendiciones y que estén muy bien. Hasta Muchas luego. gracias, Hasta Samuel. luego, muchísimas gracias a todos, muy amables. Hasta luego. Hasta luego.